Identidad de hijo, con nuestro pastor Alberto Martínez. Así que bienvenido a Casa de Reino. Dile al que está al lado, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. El día de hoy te quiero compartir una palabra que tiene el potencial de cambiar nuestra realidad. No sé qué realidades estés viviendo en este tiempo, pero la palabra que te voy a compartir tiene esta habilidad de poder cambiar la realidad o nuestras realidades, lo que estoy viviendo en este tiempo. Es una palabra poderosa, eficaz, que necesito entender, recibir y aplicar. ¿Estás listo? Pregúntale al que está al lado si está listo. En esta tarde nos estaremos enfocando en la identidad de un hijo del reino. Lo primero que tenemos que reformar o renovar. Cantábamos hace algún rato sobre la renovación. Tú renovarás, lo viejo cambiarás. Entonces vamos a ver la identidad de un hijo del reino, y lo primero que tiene que ser renovado en mí como hijo. Si te acuerdas, la sesión pasada estábamos hablando sobre la importancia y el trabajo del Espíritu Santo. Solamente vamos a retomar algunos puntos de esta sesión. Vamos a dar un pequeño repaso. Pero sabes, el Espíritu Santo está a nuestro favor. El Espíritu Santo está a tu favor para dar testimonio. Y hablábamos de lo que significa dar testimonio. La mejor señal o la mejor forma de explicarlo lo mirábamos en la vida de Jesús, que no solamente se le dijo en el momento que es bautizado, Él es el Hijo amado, sino que todo lo que hizo a través de su vida, en su ministerio. Entonces el dar testimonio no solamente habla de una declaración, sino habla de cosas tangibles, y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Da testimonio que eres. ¿Puedes repetir conmigo: yo soy? Una vez más, yo soy. La pregunta es, ¿qué es lo que soy? Yo soy hijo de Dios. El trabajo del Espíritu Santo es crucial, es importante, porque todo parte de identidad. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi trabajo? Entonces, pues tener una relación, una comunión, el entender, el recibir, el quedar marcado por la idea de que soy hijo de Dios, por la identidad, el tener una plena conciencia de quién soy, el tener un pleno conocimiento de quién es Dios como Padre y de quién soy yo en el corazón de Dios como hijo. Esta declaración es muy importante, y es en esto en lo que debo basar mi vida. Esto debe que ser en lo que el cristiano debe basar su vida, en la realidad, en el pleno conocimiento de quién es Dios. Para los que tomaron los grupos de amistad, una de las primeras preguntas que tocamos es esta: ¿quién es Dios? ¿Y quién soy yo? Y es ahí donde debo basar mi vida, en esta realidad, en el tener el pleno conocimiento de quién es Dios como Padre y de quién soy yo en el corazón de Dios como hijo. Todo empieza de identidad. Esta debe que ser la identidad de todo cristiano. Sabes, la primera de Juan 3:9 nos da a conocer por qué identidad es fundamental.
y por qué Dios está tan interesado y nos da a su Espíritu para testificar quiénes somos en Él. Y esto es lo que dice Primera de Juan 3:9. Dice: ninguno que sea hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice: ninguno que sea hijo de Dios continúa pecando. Lo que separa a Dios o lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y esta palabra dice: ninguno que tenga la identidad de hijo, ninguno que tenga el pleno conocimiento, ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado. ¿Por qué? Bueno, también nos da esa respuesta: pues tiene la nueva vida que Dios le dio. ¿Por qué no puede seguir pecando? Porque tiene la nueva vida que Dios le dio. Y por esto no puede seguir pecando. Esto es impresionante. Por eso identidad es crucial. Por eso identidad es importante. ¿Quién soy? Si yo entiendo, si yo quedo marcado por esta idea de que soy hijo, dice esta palabra, no puedo continuar fallando. Pues tenemos la vida nueva que Dios nos da. La meta, el objetivo de Dios es que el ser humano recupere la vida que perdió en el principio, una vida de dominio, una vida de buenos resultados. Ese es el objetivo. Por eso es la promesa. La miras a través de la Biblia como la vida. Es una promesa que Dios da para que todo aquel que en Él crea, hablando de Jesús, no se pierda, mas tenga vida. Es el objetivo de Dios, que tú puedas retomar esa vida. El pecado fue el que separó al hombre de Dios. Lo que lo une es la vida nueva que Dios nos da. Que Dios nos da. Y este es el objetivo, que recupere esa vida de dominio, esa vida que se perdió, y así cumplir su propósito. Lo primero que le da son las características. Lo primero que le da es una vida. Y luego le da el propósito. Entonces, para recobrar el propósito, lo primero que tiene que hacer es recobrar esa vida plena y abundante. El cristianismo, y en esto pensaba en estos días, se puede resumir como esto, como esa vida que se perdió en el principio, que Dios promete devolver y que pone a nuestra disposición por medio de Cristo. El cristianismo es experimentar los resultados, los frutos, las bendiciones de esa vida plena y abundante que Dios diseñó para el hombre. Discúlpenme, pero no son velos, no son camisas blancas, no es asistir solamente un domingo a la iglesia. Eso no es ser cristiano. A veces lo complicamos más. No son doctrinas de hombres, verdades a medias. El cristianismo puede ser simplificado o resumido en esta oración: en la vida, en experimentar, en el poder vivir los resultados, en el poder vivir los frutos, las bendiciones de esa vida que Dios diseñó para el hombre. Porque Jesús así lo hizo. Fue lo que vivió. Los frutos, los resultados, las bendiciones. Cuando yo empiezo a vivir esa vida nueva que Dios nos da, como dice este versículo,
entonces no puedo seguir pecando. Pecar es fallar, es rebeldía. Pecar es no dar en el blanco, in the intended purpose, en el propósito diseñado, por no conocer la identidad o las características, por no conocer quién soy. Entonces, identidad es fundamental para no seguir pecando. Ahora, este versículo no dice que no va a haber fallas en la vida. Aquí está hablando de la continuidad del pecado. Y es lo que dice: ninguno que sea hijo de Dios continúa. Va a haber errores, ok, pero es saber dónde tropecé, saber dónde caí y no volver a tomar esas decisiones, no volver a tomar estas ideas. Es como si yo manejo por la ciudad y ya sé, a lo mejor ahí donde vives hay una calle que está con muchos pozos. Caes una vez en el pozo, ¿qué es lo que haces la próxima vez? Lo esquivas, no te vas por ahí. Y esto es lo que está hablando. Ninguno que sea hijo de Dios continúa. Es como estar yendo, sabiendo que hay algo ahí, tomando las mismas decisiones, los mismos hábitos. Y de esto es lo que habla. Ninguno que tenga esa identidad de hijo continúa en el pecado. Ok, fallé, no vuelvo a tomar estas decisiones, no vuelvo a irme por ahí porque ya sé los resultados de. Entonces, identidad es poderosa y es necesaria para no fallar, para dar en el blanco. Es fundamental. La identidad de hijo tiene que desarrollarse en mí, en ti. Y en esto es lo que vamos a estar trabajando, o en esto es lo que vamos a estar viendo en estos días, en estas semanas, el desarrollar la identidad. Porque hemos estado hablando de la vida que Dios tiene para nosotros. Y sí, es muy buena, llena de bendición, llena de frutos. Pero para nosotros ponernos ahí, o para yo poder disfrutar, poder vivir esa vida, tengo que tener una identidad de hijo. Porque es lo que dice este versículo: todos los que son hijos no pueden pecar, porque tienen la vida que Dios les da, les impide dar en el fallar. Tenemos que desarrollar esa identidad. ¿Qué es identidad? Bueno, las características propias de una persona que hacen diferencia. Esto es identidad. ¿Cuáles son las características de una persona? ¿Cuáles son las características del hombre? Y esto es lo que vamos a estar viendo en este tiempo. Las características que tienen que desarrollarse en mí para tener una identidad correcta. Hemos concluido que Dios hace una diferencia cuando crea al ser humano. Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Hace una diferencia dentro de todo lo creado. Le da su imagen, le pone unas características muy específicas. Le da una identidad. Entonces, en esta tarde te quiero mostrar la mentalidad de hijo como una de las características fundamentales que tienen que ser renovadas en mi identidad. Y lo vamos a ver a través de una parábola que Jesús contó. Este pasaje tiene como encabezado la parábola del padre que recobra a su hijo.
Y te voy a leer Lucas 15 del 11 al 32. Vamos a ir por partes. Mira, primero te voy a leer del 11 al 13. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos. Y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Ok. En esta parábola Jesús presenta la realidad del ser humano alejado de Dios. En esta parábola Jesús está presentando la realidad, la verdad del ser humano alejado de Dios. Los primeros versículos vemos cómo presenta a un padre con un hijo que decide independizarse, que decide alejarse del padre. Dice: dame mi parte, dame lo que me toca. Ahora, hijo, tú que me escuchas, no significa que no vas a dejar la casa de papá o de mamá. 30 y tantos años, 40 años, no. Pero está hablando de decisiones premeditadas, no, decisiones antes de tiempo. La herencia, él es hijo. La herencia le iba a tocar en el tiempo indicado. Estamos hablando de decisiones prematuras. El hijo era hijo. La herencia era su herencia. Pero iba a disponer de la herencia después del tiempo indicado o cuando el padre no estuviera. Pero él tomó una decisión de pedir su herencia y alejarse, separarse del padre. Y es lo que vemos en el Génesis. El ser humano se independiza de Dios, se separa, toma una decisión que lo separa de Dios. Así como este padre crea una herencia para sus hijos, así Dios también, antes de crear al hombre, crea un ambiente. Así como los padres, ¿no?, que van a tener a un hijo, que preparan un cuarto, preparan, no sé, la cuna, cuadros, todo lo que tú quieras, preparan un ambiente para que el hijo pueda obtener todo lo que necesita dentro de ese ambiente. De la misma manera, no como el padre se esfuerza en esta parábola, no, para crear una herencia. De la misma manera, Dios, antes de crear al hombre, crea este ambiente con todo lo necesario para que el ser humano sobreviva, se desarrolle. Cuando nace, ¿no?, tu hijo, todo se vuelve, o todo empieza a dar vueltas alrededor de tu hijo. Ya la casa que tenía ya filitos bien pointy, sharp, empieza a cambiar. Lo digo porque, bueno, ya la mesa, como nosotros, ¿no?, una mesa de madera bonita, ya tiene las esquinas unas gomas ahí, porque todo se vuelve alrededor de los hijos. Ya los gabinetes, ¿no?, ya tienen las cositas estas para no abrirlas. Ya las puertas tienen unas chapas arriba de la chapa para que no le abran. Todo se vuelve alrededor de los hijos o del hijo, para que el hijo pueda desarrollarse,
para que tenga todo lo que necesite, desde sustento, desde lo más necesario hasta lo más profundo. De la misma manera, lo que vemos en el Génesis, Dios crea, antes de crear al hombre, crea todo un ambiente, desde los árboles, animales, toda la tierra es creado con el ser humano en mente, con el Hijo en mente. Entonces todo lo que hay alrededor de ese ambiente es creado para que el Hijo obtenga todo lo que necesita. Dice la Biblia, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. La herencia no era para el Padre. La herencia es creada por el Padre para los hijos. Salmo 115, 16 dice unas palabras importantes. Dice, los cielos de los cielos son del Señor. Ok. Pero luego sigue diciendo, pero Él ha dado la tierra a los hijos del hombre. Dios crea este ambiente, crea una herencia en la tierra, todos los recursos, crea todo lo que el hombre va a necesitar antes de crear al hombre. Crea todo un ambiente, todo lo que pueda necesitar. Y después crea al ser humano y lo pone en ese ambiente. Entonces puede recibir, puede obtener todo lo que necesita dentro de ese ambiente. Pero el ser humano, tras una decisión de independizarse de Dios, sale de este ambiente, sale de Edén junto con todo lo que tenía y se fue lejos, justo como en esta parábola dice. Esta es la realidad del hombre. Se separa de Dios, toma todo lo que tenía, las características que Dios había puesto en él, y sale de ese lugar que Dios había preparado para él. Sale de ese lugar con todo lo que tenía y dice, se va a otro país en esta parábola. Y esto es lo que pasa. Cuando dice se va a otro país, está hablando de otro sistema, de otro modelo de gobierno. Y dice que todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Dicen por ahí, bueno, ya lo bailado, nadie se lo quita. Pero hubo un problema. Se le acabó el dinero. Dice el versículo 14, pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas, la comida de los cerdos que comían, pero nadie le daba. A este punto llegó. Esta era la realidad y esta es la realidad del ser humano. Cuando se separa de Dios, entra en un sistema, en una vida que no fue diseñada para él. Hubo escasez en el país donde estaba, en el sistema donde estaba. Hubo una necesidad, hubo una crisis en el país del cual estaba formando parte, en el sistema del cual estaba formando parte, que hablaba del modelo o del sistema del mundo, que te da conforme a lo que tienes. Mientras el hijo tenía recursos, bueno, era bien recibido en todas partes. Ahí viene aquel, no, vamos a acercarnos a aquel. Él paga
Mientras tenía, era bien recibido, era puesto en lugares especiales porque tenía. Pero cuando se le acabó, cuando no tenía, tuvo que pedir trabajo. Y es lo que vemos en el sistema del mundo, ¿no? Cómo nos da conforme a lo que tienes. Aquí en este país, bueno, el crédito es el que habla. Tú puedes obtener algo conforme a la línea de crédito que tienes, ¿no? Cuando eres joven, ¿cuántas veces no fuiste, no sé, a una mueblería, a un dealer, a sacar una televisión, o sea, donde quieras? Lo primero que checan es tu crédito. Entonces el sistema te dice lo que puedes agarrar conforme al crédito que tienes. Conforme a lo que tienes es lo que puedes obtener. La casa que tienes o la casa que puedes obtener es conforme a lo que tienes. El carro que tienes o que puedes obtener es conforme a lo que tienes. Mientras tengas dinero, mientras tengas recursos, mientras tengas juventud, el sistema te va a seguir dando. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Cuando empiezan a los 61, 62, 63, ya el sistema te empieza a ver como que, ¿y a qué hora se va? Mientras tengas los recursos, mientras tengas los años, el sistema te va a seguir dando. Toma esta casa nueva, porque tienes. Pero en cuanto se acaban todas las posesiones, la juventud, el dinero, es muy limitado lo que puedes obtener. Muchas veces nos hemos conformado con el trabajar en un lugar, en un ambiente, en un sistema que no fue diseñado con el hijo en mente. Dice que tuvo hambre donde estaba. Hubo una necesidad en él. Tenía hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Bueno, yo tenía sed. Dice que tenía hambre, hubo una necesidad. Ahora el padre había creado un ambiente para que el hijo pudiera obtener. Creó un ambiente con el hijo en mente. Creó un sistema que el hijo podía obtener todo lo que quisiera por lo que era y no por lo que tenía, pero se fue a otro país. Y esto habla del sistema del mundo, donde solamente se le daba conforme a lo que tenía. No tenía este sistema al hijo en mente. Puede ser hijo, puede ser tío, puede ser lo que tú quieras, pero si no tienes, bueno, no te puedo dar. Al mundo no le importó que era hijo, porque era otro sistema. Como no tenía, ¿qué tienes? No, pues sé trabajar. Ok. Le dieron trabajo de jornalero. Jornalero, sabes, es alguien sin posesiones o sin tierras, que trabaja al día sin la promesa de que tendrá trabajo el día de mañana. O sea, trabaja al día, o ese día tiene trabajo, tiene un futuro incierto. Esa es la realidad que decidió, o esa es la realidad que las decisiones que tomó lo orillaron. Sigue diciendo en el versículo 17 que volvió en sí. Repite conmigo, volvió en sí. Otra versión dice, pensó, recapacitó. Entonces, después de estar en esta realidad, tenía hambre, tenía una necesidad, fue a un hombre a que le diera trabajo.
Ya no tenía nada. El sistema le dice, bueno, no tienes nada, no te puedo dar nada. ¿Qué es lo que tienes? Bueno, tengo mi juventud. Trabaja. Entonces se convirtió en un jornalero. Trabajaba al día, sin la promesa de que iba a trabajar el siguiente día. Se convirtió como alguien que no tenía ninguna posesión. Pero dice, volvió en sí. Con esta me sale mejor. Volvió en sí, pensó y dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y es aquí donde vamos a hacer un énfasis. ¿Sí me escuchan bien? Escucho como mucho eco. Es aquí donde vamos a hacer un énfasis. El mundo, en esta parábola, lo que vemos, no el mundo o el sistema, va a querer moldear una manera de pensar en nosotros, en ti. Te va a querer catalogar de acuerdo a lo que tienes. El hijo llega a no tener nada y se formó una manera de pensar en él, de solamente trabajador, de que no merecía nada. El hijo se dejó de ver como hijo. Se miraba ahora como jornalero, como trabajador. Había perdido esa identidad. Estoy seguro que cuando salió de casa, a lo mejor todavía tenía las ropas de casa. Pero ya al caer en un trabajo, incluso si traía esas ropas, estaban demasiado sucias. O a lo mejor traía ropa de jornalero, ropa de trabajador. Ya se dejó de ver como hijo. Se había distorsionado esa identidad. Se había distorsionado esas características que había en él. El mundo, el sistema, el país donde estaba había moldeado una manera de pensar en él. Y esto es lo que nos puede pasar, que pasamos tanto tiempo en un sistema que empieza a moldear nuestra manera de pensar. Pasamos tanto tiempo, no, en un trabajo, en un sistema, que empieza a tomar forma. Mis ideas empiezan a ser transformadas y ya empiezo a pensar, a tener las ideas del sistema. Pablo dice en los Romanos, el capítulo 12:2, un versículo muy conocido, dice, no te amoldes o no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. De acuerdo a este versículo, ¿cómo es que viene la transformación? La transformación viene mediante una renovación en mi mente. Cambiar mi manera de pensar. Dice, no se amolden, no tomen la forma del sistema, no tomen la forma del mundo. Trabajamos, ok, está bien, pero no tomes las ideas, no tomes la forma, dice, sino transforma tu manera de pensar, transforma tus realidades. ¿Cómo? Renovando tu mente, renovando tus ideas, renovando lo que está en tu sistema de creencias. No tomen la forma del sistema. Una transformación está en la renovación de mis ideas, en mi manera de pensar. Esta parábola dice que el hijo tenía una necesidad, tenía hambre y se acordó
en la casa de mi papá. Lo interesante fue que no se acordó de lo que había en la casa de su papá, sino cómo vivían los jornaleros en la casa de su papá. Y esto es lo que dice: se acordó, volvió en sí. En la casa de mi padre los jornaleros tenían abundancia de pan, y decidió ir. Su mentalidad era que su necesidad fuera cubierta solamente. Ya no se miraba como hijo, ya tenía una mentalidad de trabajador. No decía, bueno, el refri de mamá pues siempre está lleno, el refri de papá siempre está lleno, puedo llegar y en 10 minutos me tiene una comida o mi comida favorita. Estaba pensando en la casa de papá, pero estaba pensando como trabajador, estaba pensando como jornalero. Había adoptado una identidad, había adoptado una manera de pensar. Quería que su necesidad fuera cubierta. Se miraba sin posesiones, sin nada. Y como ya tenía una manera de pensar del sistema que dice, bueno, si no tienes nada, no puedes recibir nada. Muchas veces es la manera, ¿no?, que pensamos, donde Dios ya es la última respuesta. Cayó en el punto de tener hambre y no tener con qué cubrir esa necesidad. Pero se acordó del Padre ya cuando estaba en un punto donde no tenía ni para comer. Antes de pensar en el Padre, dice que se fue al Señor, o se fue con el hombre, se fue con uno que tenía una hacienda y pidió trabajo. Muchas veces estamos, ¿no?, en esta posición donde Dios ya es la última respuesta. Vamos con el Señor que hace esto, vamos con la señora que me dice que hace esto, que es muy buena. Vamos con esto, vamos de aquí para allá, buscando cubrir mi necesidad, buscando cubrir una necesidad ya sea básica o profunda. Y andamos de aquí para allá tratando de buscar que alguien cubra esa necesidad. ¿Quién me puede dar? ¿Quién puede cubrir? Y venimos ya, ¿no?, como última opción. Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Vamos, me invitaron a una iglesia allá. Y está bien el venir, ¿sabes? Porque Dios provee, Dios hace todo posible. Está bien, ¿no?, el buscar que la necesidad sea suplida, ya sea sanidad, ya sea una respuesta, ya sean recursos, porque sabemos que Dios va a proveer, sabemos que Dios posee el poder para hacer las cosas imposibles. Está bien. A donde te quiero llevar el día de hoy es a no conformarnos con que solamente esa necesidad fuera cubierta. No te conformes con solamente ser un trabajador. Sabes, Dios te quiere dar más. No nos conformemos, no como alguien que no tiene propiedades, como un jornalero, alguien que no tiene una esperanza. Dios nos ha dado una esperanza en Cristo.
No podemos seguir viviendo, ¿no?, tras este sistema. El dinero va corriendo de manos de uno a manos de otro y a veces nos pasamos la vida tratando de corretear. Dios te quiere dar más porque se ha diseñado o diseñó una vida, diseñó un ambiente para que todo lo que necesites puedas obtenerlo allí. Pero muchas veces nos conformamos, ¿no?, con solamente llegar. Estamos como el hijo. Tuvo una necesidad, se acordó del padre ya como última opción y se conforma, ¿no?, con solamente trabajar, con solamente cubrir esa necesidad. Dios nos da una esperanza, nos da un futuro glorioso. Dice Mateo 7:9. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Sabes? Dios te quiere dar más. Hay una vida, no, y te lo decía, en esto se puede encerrar, en esto se puede resumir, en la vida que Dios diseñó para el ser humano y está disponible. Dios crea este ambiente para que todo lo que necesites lo puedas obtener allí en ese ambiente. Dice, ¿cuánto más? El Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro sistema de creencias. Sabes, la mente del hombre es lo más poderoso que posee, pero es compleja, porque la mente puede ser tu mejor herramienta o puede ser tu más grande obstáculo. La mente puede mover montañas, o lo que tú creas, lo que está en tu sistema de creencias, puede mover montañas o puede crearlas. Lo que tú piensas, las ideas que tengas, está la diferencia entre el poder y el no poder. Cuando nos proponemos algo, ¿qué es lo que decimos? No creo que pueda ser. ¿Cómo que no creo? La mente es la herramienta, es el arma, es lo más poderoso que posee el ser humano. Segunda de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y esta es una realidad, ¿sabes? Lo que tú crees, los que sean tus ideas, se va a convertir en lo que vives, en tus realidades. La idea de este joven en esta parábola se convirtió en su realidad. Decidió separarse del padre, decidió separarse del ambiente que se había creado para él. Pregunta, ¿dejó de ser hijo? Dejó de ser hijo en el momento que salió. Dejó de ser hijo en el momento que estaba trabajando. Dejó de ser hijo cuando estaba todo sucio. No. Vivimos por lo que creemos. Lo que está en mi sistema de ideas, en mi sistema de creencias, se convierte en mi realidad. Y esa era su realidad. Porque había creído, había aceptado la idea de que solamente era un trabajador. Hoy, ahí donde estás, aquí donde estoy yo, somos el resultado de las ideas y de las decisiones que he tomado o que tomé el día de ayer. Somos el resultado de las ideas y de las decisiones.
que tomé el día de ayer, para bien o para mal. Soy el resultado de mis ideas, soy el resultado de lo que creo. Entonces mis ideas y mi sistema de creencias toman un nivel aún más importante. Mi manera de pensar, ¿qué es lo que creo? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cuál es mi identidad? Porque eso va a determinar mis acciones, mis decisiones. Si no me gustan mis resultados, o si no me gusta lo que he estado viviendo o mi realidad, dice, el hijo volvió en sí, pensó. Si no me gustan las realidades, o si estás pasando tiempos difíciles, si no te gustan lo que estás viendo, lo que estás viviendo, tengo que cambiar mis ideas. ¿Cuáles son las ideas que he aceptado? Eres trabajador solamente. ¿Qué puedes esperar? Yo lo digo, eres un casco más, un overol más. ¿Cuáles son las ideas que he aceptado? Ya no se puede. Dios te quiere dar o pone a tu disposición la vida nueva. Cuando entendemos que somos hijos, hay una herencia, hay tantas cosas que están disponibles. Mira, Gálatas 4:1 y 2 dice, digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, y está hablando de una manera de pensar, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice, mientras el heredero es menor de edad. No hay una diferencia entre el que es dueño de todo y el que está limitado. ¿Por qué? Por su manera de pensar. No hay diferencia entre un hijo y un esclavo. Cuando mis ideas me están limitando, cuando mis ideas no me llevan a un crecimiento, a un desarrollo, a desarrollar mi identidad como hijo. Sabes, ahí tengo que estar, ahí tiene que estar mi verdad, ahí tiene que estar mi fe, mi fundación en quién es Dios. La palabra de Dios dice, porque nada hay imposible para Dios. Ok, ese es Dios. ¿Quién es Dios como Padre? Tengo un Padre que nada hay imposible para Él. La otra pregunta es, ¿quién soy yo en el corazón de Dios como hijo? Y es a veces donde batallamos, y es a veces donde tenemos las más grandes luchas entre el creer y el no creer. Batallando. El problema del mundo no es un problema de pecado, sino es un problema de identidad. Aquí dice, el que sabe, el que ha quedado bautizado, el que ha quedado marcado por la realidad, por la idea de que es hijo, no puede pecar. ¿Por qué? Porque ha recibido la vida nueva de Dios. Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y esto habla de un proceso, de que mis ideas se vayan renovando, de que si fallé en una parte, en un área, no volver a caer ahí.
Dice, cuando era niño, hablaba como niño, cuando no tenía el conocimiento. Ok, está bien. Pero cuando lo fui obteniendo, cuando fui desarrollando este entendimiento, me toca a mí ponerlo en práctica. Los principios que me dan, el entendimiento que estoy recibiendo aquí domingo a domingo. De nada me sirve recibir una palabra súper buena y no ponerle en práctica. Dice aquí, el heredero es dueño de todo, pero no hay una diferencia entre el esclavo. ¿Por qué? Porque su manera de pensar está limitada. No hay una diferencia. Sabes, Dios pone todo a la disposición del Hijo. Decimos, bueno, ese era Jesús. Nos cuesta creer que somos hijos. Sigue diciendo en el versículo 20. Así que se puso en camino después de volver en sí, después de razonar, después de que llegó a la conclusión, llegó a la idea de que el Padre había creado un ambiente tan generoso, tan abundante, que incluso sus trabajadores tenían toda necesidad cubierta en abundancia. Tenían pan en abundancia. Y dice, así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos y besos. Y le dijo, el hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se ha perdido y ahora lo hemos encontrado. Volvió en sí y dice que regresó al Padre y pidió perdón, pero una frase que me llama la atención, que sale del hijo, dice, no soy digno. Y esa es una idea que el mundo puede implantar en los hijos de Dios. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero eso no dependía del hijo. ¿De quién dependía? Dependía del Padre. Dice, vístanlo. El vestido representaba la cobertura, la protección, unas vestiduras nuevas, una vida nueva. Me imagino que después de cuidar o de estar trabajando, venía sucio, si venía con las ropas con las que se fue, bueno, en muy mal estado a lo mejor. Nadie a lo mejor lo podía reconocer. El único que lo reconoció fue el Padre, porque hasta de lejos lo vio venir de lejos. Nadie lo reconocía como hijo.
Sabes, el sistema no fue creado con el hijo en mente. Pero el padre de lejos lo reconoció. Este es mi hijo. Y le puso un vestido que representa la cobertura, la protección, la vida nueva. Un anillo que representa la autoridad, gobierno, origen, imagen. No se ponían los anillos con las iniciales. Era para hacer pactos. Le da un anillo que le da origen, un calzado que le da dirección, guianza. El hijo se miraba como otro más de sus trabajadores, pero el padre, por más sucio que venía, reconoció al hijo. Por más faltas que haya hecho, por más decisiones que haya tomado, que lo hayan puesto en esa vida que llevaba, de tener esos resultados, el padre lo reconoció. El padre le dio una identidad nuevamente. Dice, estaba muerto, estaba separado, pero ha vuelto a vivir. You wanna help me? ¿Sabes? Desafortunadamente, creo que a veces, la religión ha tomado la posición de el otro hijo que juzgaba, y a veces nos podemos quedar ahí en una idea de que no somos o de que no eres digno. ¿Por qué? Por lo que hice, por la vida que llevé. Por los resultados que tuve. No soy digno. Y nos podemos pasar una vida tratando de hacer obras como trabajador, porque no nos sentimos dignos. Nos pasamos una vida trabajando con ideas, con una identidad equivocada. Lo primero que el padre hace es cambiarle las vestiduras, darle cobertura, protección, devolverle la identidad, devolverle la autoridad. ¿Sabes? La herencia no estaba en los bienes. Te decía al principio, no olvidemos quién es el que bendice. La herencia no estaba en los bienes que tenía, sino en la identidad que recibía por medio del Padre. Dios te quiere llevar
a un punto donde recapacites. ¿Cuándo pudo volver el hijo a la casa del padre? Pudo haber vuelto cuando todavía tenía dinero. Pudo haber vuelto en cualquier momento. Pudo haber vuelto en la primera ocasión que se sintió con hambre. Pero tenía que pasar algo en él. Recapacitó, volvió en sí, pensó, hubo un clic. Dios te quiere llevar a vivir la vida que se diseñó, donde todo lo que necesitas está cubierto. Por eso te quiere llevar a que conozcas tu identidad. ¿Quién soy? Porque conociendo la identidad, las características, puedo conocer de qué soy capaz. ¿Por qué no te pones de pie el día de hoy? Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.casadelreinohouston.com. Mándanos un mensaje por Facebook o por nuestra página web. Te esperamos.